El viejo bosque se alzaba envuelto en un crepúsculo perpetuo. Los rayos del sol, escasos y débiles, luchaban por atravesar la densa copa de los árboles. Pintaban patrones cambiantes en el suelo del bosque, un mosaico de luz y sombra. Los lugareños lo llamaban el bosque susurrante. Hablaban de él con reverencia, con miedo. Las leyendas susurraban sobre una magia antigua entretejida en la propia esencia del bosque. Historias transmitidas de generación en generación hablaban de cosas invisibles, inauditas, pero siempre presentes. Una sensación de vigilancia impregnaba el aire. El bosque guardaba sus secretos con recelo. Pocos se atrevían a aventurarse más allá de la linde del bosque. Los que lo hacían hablaban de una desorientación, de una sensación de ser observados. Algunos nunca regresaron, sus destinos unidos para siempre a los misterios de los árboles susurrantes. El bosque permanecía, un centinela silencioso que guardaba secretos tan antiguos como el tiempo. Elara y Finn, amigos de la infancia, se encontraban al borde del bosque. Les unía una historia compartida, unidos por una promesa hecha hacía mucho tiempo. Buscaban desentrañar el misterio del hermano desaparecido de Finn, tragado por el bosque años atrás. Un pesado silencio pendía entre ellos, roto solo por el susurro de las hojas. El aire se volvió más frío al cruzar el umbral, tragados por el abrazo del bosque. La luz del sol, ya débil, se desvaneció por completo. Siguieron adelante, guiados por un mapa descolorido que Finn sujetaba con mano temblorosa. Cada paso que se adentraba en el bosque traía consigo una creciente sensación de inquietud. Los susurros comenzaron, suaves al principio, luego cada vez más fuertes. El sendero, apenas visible, serpenteaba entre imponentes árboles de ramas nudosas. Parecían dedos esqueléticos que se extendían para atrapar a los incautos. El aire se volvió denso con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Era un olor que hablaba de cosas olvidadas. Extrañas formas parecían danzar en el límite de su visión. Sonidos, inidentificables e inquietantes, resonaban a su alrededor. El bosque jugaba con sus sentidos, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Las horas se convirtieron en días. El mapa resultó inútil, llevándolos en círculos. El pánico carcomía los límites de su determinación. Estaban irremediablemente perdidos, atrapados en un laberinto de sombras y susurros. Sección 4. Donde el camino desaparece, el sendero, ya débil, se desvaneció por completo. Se encontraron en un claro, bañados por una quietud antinatural. Un solo roble antiguo se alzaba en el centro, con sus ramas cargadas de musgo. Parecía el corazón del bosque. Un zumbido grave resonaba desde el roble, apenas audible pero que se sentía en lo más profundo de sus huesos. Era un sonido que hablaba de poder, de energía ancestral. Los atraía, llamándolos con una fuerza irresistible. A medida que se acercaban al antiguo roble, los susurros se intensificaron, arremolinándose a su alrededor como un vórtice. Sintieron una presencia, invisible pero palpable. El bosque observaba, esperaba. Sección 5. La cara en la cavidad. Finn, obligado por una fuerza invisible, extendió la mano para tocar el nudoso tronco del roble. Al rozar sus dedos la áspera corteza, una puerta oculta se abrió con un crujido, revelando un hueco en el interior del árbol. Una sola linterna parpadeaba en su interior, proyectando sombras grotescas en las paredes. Miró en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Allí, grabada en la madera, había una cara. Estaba desgastada y envejecida, pero innegablemente familiar. Era el rostro de su hermano, congelado en un grito silencioso. El terror puro y absorbente se apoderó de él. Tropezó hacia atrás, tropezando con las raíces que serpenteaban por el suelo. Los susurros alcanzaron un punto álgido, un coro de voces que cantaban en una lengua desconocida. Sección 6. Una verdad demasiado terrible. Elara corrió al lado de Finn, con los ojos muy abiertos por el miedo. Siguió su mirada hasta el hueco del roble, hasta el rostro congelado en una eterna agonía. Sintió un frío terror que le recorría la espalda.
Una escalofriante premonición. Los susurros cesaron bruscamente. Un silencio antinatural descendió sobre el claro. Entonces, una voz, suave y escalofriantemente familiar, resonó por el bosque. Era el hermano de Finn, hablando desde Ultratumba. La voz susurraba una verdad demasiado terrible de comprender, de un sacrificio hecho para apaciguar el antiguo poder que residía en el bosque. Hablaba de un vínculo inquebrantable y eterno entre el bosque y aquellos que se atrevían a entrar en sus dominios. Sección 7. Sin escapatoria del recuerdo. La voz se desvaneció, dejando tras de sí un silencio más profundo que antes. El rostro en la cavidad parecía burlarse de ellos, un recordatorio constante de la verdad que habían descubierto. Estaban atrapados, no por barreras físicas, sino por la horrible revelación. El bosque les había ofrecido un vistazo tras el velo, una muestra de su verdadera naturaleza. Nunca volverían a ser los mismos. El bosque había cobrado otra víctima, no en cuerpo, sino en espíritu. Huyeron del claro, desesperados por escapar de la opresiva presencia del antiguo roble. Pero el bosque los aferraba con fuerza. Los susurros seguían cada uno de sus pasos. Sabían, con escalofriante certeza, que no había escapatoria al recuerdo de lo que habían visto, a la verdad que susurraba en el corazón del bosque susurrante. Cazadores de Demonios, México.